Bueno, hoy voy a hablarles de un tema nuevo para mí, que es el turismo, pero de un tema que me apasiona, que es el ambiente. Y lo voy a contar desde la experiencia que tuve en el día de ayer con mis alumnos de quinto año de la carrera de abogacía de la Cuenca del Plata, donde soy profesora de la materia Derecho de los Recursos Naturales y Protección del Ambiente. Organizamos un viaje a los esteros de Liberá, porque curiosamente ninguno de las 15 personas que estábamos en el aula conocía los esteros de Liberá, siendo todos correntinos. Entonces surge la idea de parte de los alumnos y la llevamos a cabo entonces el día de ayer. Bueno, voy a comenzar con algunos conceptos muy básicos. Voy a hablar sobre el turismo. El turismo siempre hablando desde el punto de vista del turismo sustentable, ¿no? El turismo puede definirse como la ciencia del arte y la actividad para atraer, transportar, alojar y satisfacer las necesidades de los visitantes. Y hablando del ambiente, el ambiente como que proviene de la palabra en latín ambiens, que significa lo que nos rodea. También se usa mucho la versión francesa de environnement, siempre teniendo estos conceptos desde el punto de vista antropocéntrico, como lo que rodea al hombre, ¿no? Un concepto quizás hoy en día más antiguo o ya dejado de lado. Se puede decir hoy en día que el ambiente es el conjunto de elementos naturales y también de elementos culturales. Sobre todo hablamos en el derecho ambiental, que es la materia que doy, que no solamente los bienes jurídicos protegidos son, como uno piensa, ¿no?, los animales, las plantas, que los ambientalistas somos los que cuidamos esa clase de elementos, sino también se tienen que incluir conceptos como de patrimonio cultural, elementos históricos, elementos naturales, tanto bióticos como abióticos. Entonces, hay que ver al ambiente desde un punto de vista más bien general, ¿no? Y cuando relacionaba, ¿no?, estos conceptos del cuidado del ambiente y del turismo, se me vino la idea de sustentabilidad. Sustentabilidad, hablamos mucho en el aula del tema, porque es una idea que nace hace muy poco tiempo, en la década de los 60, cuando una mujer bióloga en Estados Unidos, la bióloga, la doctora Rachel Carson, escribe un libro importantísimo que se llamó La Primavera Silenciosa, en 1962. Este libro causó en sí mismo una revolución en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos. Habla de la importancia del cuidado del ambiente, de la importancia del cuidado de las aves, de las consecuencias del uso de plaguicidas. Esto, recuerden, en el 62, hace varios años ya, sobre la peligrosidad, ¿no?, del uso del DDT, que estaba causando estragos en las aves y en el ambiente en general en Estados Unidos, lo que causó
que el águila calva, que es el pájaro nacional de Estados Unidos, esté casi extinto. Entonces, esa mujer con ese libro causó tal revolución que en Estados Unidos comenzaban a pensar que esto podía ser una realidad, que podía ser verdad. Esto fue la puerta la puerta de lo que fue el movimiento ambientalista de los 60, que luego tuvo repercusiones políticas. En 1972 en Estocolmo, Suecia, se celebra la conferencia de Estocolmo, en donde los presidentes de los países se juntan, se reúnen para hablar de que el mundo estaba cambiando, que necesitábamos cuidar el ambiente. En ese momento siempre el hombre como centro. ¿Por qué? Para que el hombre pueda disfrutar de los recursos naturales. Y ahí se comenzaban a esbozar, ¿no?, las ideas de sustentabilidad o de desarrollo sustentable, que luego fueron mucho más fuertes en 1987, donde también una mujer, la noruega Harlem Brundtland, hizo un informe para la ONU, para el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en donde decía que la sustentabilidad tenía que tener, que para que cualquier proyecto sea sustentable o sea factible, tenía que cumplir con 3 requisitos. Y estos 3 requisitos es que se encuentren en un equilibrio entre el ambiente, entre la esfera social y la esfera económica. Ella decía que ese equilibrio iba a poder hacer que los recursos puedan servir para las generaciones futuras. Entonces, se habla por primera vez de la idea de sustentabilidad ya en el informe Brundtland del 87, que luego fue la puerta también de la conferencia de las Naciones Unidas de 1992 en Río de Janeiro, donde ya se trata como un principio que los países deben cumplir. Y que ese principio fue también el origen de nuestra reforma constitucional, uno de los artículos, el famoso artículo 41 para los ambientalistas fundamental, donde en su primer párrafo dice que las necesidades de las generaciones presentes sean satisfechas sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. Esa entonces es la idea moderna de sustentabilidad que está en la Constitución, que está en nuestras leyes, que se debe cumplir. Bueno, entonces, hablando de el sustentable, que eso lo vemos muy bien en Iberá. El turismo es sustentable cuando se realiza un uso adecuado de los parajes, se respetan las condiciones prístinas, es decir, las condiciones que son originales del lugar, que se respeta la cultura, que se respeta la biodiversidad, donde todas las personas, incluso los habitantes del lugar, se puedan desarrollar y que pueda ser este desarrollo factible y que pueda ser a largo plazo. O sea, no que sea para un fin de semana o para un año, sino que sea a largo plazo. Y ese es el concepto de turismo sustentable.
Bueno, voy a hablar un poquito sobre el Iberá. El Iberá significa agua brillante. Hay 10 municipios de la cuenca del Iberá que desarrollan este turismo sustentable en la región, que tiene pastizales, tiene esteros, tiene bosques nativos, en donde se puede apreciar la fauna, se puede apreciar la flora, los paisajes y sobre todo la cultura del Iberá. Saben que el Iberá abarca más o menos 2 millones de hectáreas, es importantísimo para nuestra región, para los correntinos sobre todo, ¿no? Pero también para el país y para el mundo. Es el humedal más grande del país, el segundo más grande de Sudamérica, alberga a la mayor cantidad de fauna y flora de todo el país. Junto con la península de Valdés y junto con las cataratas del Iguazú, son el lugar donde mayormente se pueden avistar fauna y flora nativa. Entonces es muy importante y sobre todo en el Iberá se ve mucho más. Bueno, los guías de turismo nos hablaban un poco de cómo fue el paso, ¿no? Ese proceso de pasar de ser un pueblo tradicional, de ser un pueblo de herencia nativa guaraní, a ser hoy en día una localidad importantísima turísticamente. La reserva del Iberá se creó en 1983 y las personas que la crearon querían ver cómo hacer para que las personas que vivían ahí, que eran mariscadores, que eran cazadores, que eran personas que se servían de los recursos naturales, cómo aprovechar ese conocimiento y hacerlo que tenga una actividad económica que sea sustentable y que sea importante para la región, ¿no? Entonces, hicieron algo que me pareció muy importante. Los mariscadores, los cazadores que andaban en sus balsas, que cazaban yacarés, que se servían de los cueros de los carpinchos o de los ciervos, se convirtieron en los guardaparques. Fueron los primeros guardaparques de la zona porque eran quien mejor conocían el lugar, quien mejor podían proteger a la flora y la fauna del lugar, pero siempre teniendo en cuenta la tradición guaraní, la tradición de los jesuitas también. Lo que más me gustó y me impactó es que siguen con las tradiciones, siguen con esa cultura que nos caracteriza y que es única en todo el país. Bueno, acá tengo algunas fotitos. Ayer estuvo medio nublado, así que no pudimos, pero igualmente tenemos fotos lindas. Culturalmente es importante también el Iberá, porque ofrece todo tipo de actividades que tienen relación con la naturaleza, ¿no? El que va al Iberá sabe que va a estar en contacto con la naturaleza, y que se tiene muy en cuenta la conservación de los recursos naturales, ¿no? Y van a ver que toda la comunidad tiene participación en el turismo sustentable. Esta es una fotaza que sacó Daya. Estos son las pasarelas del Iberá. Lo lindo es que son todos de madera, que uno no tiene contacto con el suelo en la mayoría de los lugares, pero la verdad es muy lindo. Se puede ver muy bien la fauna, la flora. Esas son las lanchas donde uno puede recorrer
lagunas, donde puede realizar el avistaje de, se ven muy bien los ciervos, se ven muy bien los carpinchos, los yacaré. Se lo puede tomar en Colonia Carlos Pellegrini, en el camping, así que si quieren datos después. También se puede realizar paseos en kayak. Bueno, eso me pareció muy gracioso. Es un muñeco de un alien en una cafetería ahí en Colonia Carlos Pellegrini. No sé si se llega a ver bien, pero dice: hoy está ideal para un licuado o un chocolate caliente. Vos elegís, pero te aseguro que es de otro planeta. Realmente fuimos a merendar ahí y es de otro planeta el chocolate, así que también se los recomiendo. Lo que nos gustó del lugar es que, como les dije recién, todo el mundo participaba. Podías ver que en las casas se escuchaba chamamé y había gente bailando, o en la casa también de una señora se vendían pizzas, por ejemplo, o te calentaban el agua del mate. Como que, bueno, también ni hablar de las hosterías y los hospedajes en general, que también hay muchísimo. Pero como que toda la ciudad, toda la localidad de Pellegrini se concentra entonces en el turismo sustentable. Bueno, la clásica foto del carpincho. Este es uno de los senderos, el Sendero Carayá, del Parque Provincial Iberá, que para nosotros fue el más lindo. Está muy bien organizado. Esta es la foto con los alumnos de ayer. Esto fue en el Parque Nacional Iberá, que también pudimos recorrer. Y bueno, y quiero terminar esta charla con una frase, una canción de los Imaguaré, que habla sobre el laguna Iberá, que dice que el alma celeste de tu gran laguna se abra y en la sus embalsados